Lecciones prohibidas. Anita Patterson. Capítulo 6. La trampa de la atracción. El cielo gris del amanecer anunciaba un día incierto sobre la mansión Beaumont. Un aire opresivo se había instalado en sus pasillos desde los recientes hallazgos. Aquellas cartas de origen dudoso halladas en el despacho de Lord Beaumont, la irrupción nocturna de Alistair en el mismo lugar, y los roces entre tutor y pupila que trascendían cualquier relación profesional. A pesar de la tensión reinante, las apariencias debían mantenerse. La servidumbre continuaba con sus tareas diarias. Lady Clarissa supervisaba la organización de la casa esperando la inminente llegada de su esposo. Y Anneliese, ahora más que nunca, se debatía entre obedecer las convenciones que se le imponían o dar rienda suelta a la rebeldía que ardía en su interior. Sin embargo, lo que palpitaba con fuerza en las sombras era el vínculo prohibido que amenazaba con envolverlo todo. Desde que Alistair y Anneliese se encontraron en el despacho de Lord Beaumont y compartieron aquel momento en el invernadero, la atracción entre ambos se había vuelto innegable, casi insoportable. Por un lado, ella se sentía traicionada. Sospechaba que él no era un simple tutor, sino que escondía un propósito oculto relacionado con los oscuros negocios de su padre. Por el otro, él comprendía que su misión pendía de un hilo, pues cada vez que miraba a la joven sentía tambalear sus convicciones. Aquel día, Anneliese se levantó al alba con la intención de montar a caballo. Montar siempre había sido su refugio, la manera de liberar tensiones y reconectar con la fuerza interior que la caracterizaba. Cuando llegó a la cuadra, se encontró con Oscuro, su corcel negro, impaciente por salir a galopar. Mientras ajustaba la silla, se sorprendió al oír una voz tras ella. «Me temía que hoy también saldrías sin aviso», dijo Alistair con tono sereno, aunque sus ojos lo delataban inquieto. La joven se volvió, midiendo sus palabras. No deseaba permitirle el acceso a sus pensamientos, pues sentía que cada día él podía manipularla con mayor facilidad. «Estoy acostumbrada a montar sin necesidad de escolta», respondió con frialdad. «No veo por qué hoy debería ser distinto». Alistair la observó, percibiendo el filo de su orgullo herido. Aún así, avanzó un paso, con aparente calma. «Tu padre regresa pronto, Lady Anneliese. Este lugar ya no es tan seguro como antes». Sus palabras destilaban un matiz protector, pero ella bufó con desdén, apartando la mirada. «No necesito que nadie me proteja», replicó. «Mucho menos alguien que guarda secretos y que, por lo visto, se entromete en asuntos que no le conciernen». La punzada de culpa atravesó a Alistair. Sabía que ella tenía motivos para desconfiar, pero tampoco podía confesarle la verdad completa. «Tan solo quería prevenirte», insistió con voz apagada. «El regreso de Lord Beaumont no traerá calma. Los rumores, las sospechas, todo se intensificará». Ella aspiró el aire impregnado de heno y acercó la mano al hocico de Oscuro para acariciarlo. Intentaba así disimular la agitación que aquel hombre le provocaba. «Maldita sea», pensó. «Por mucho que desconfíe de él, no consigo apartar lo que siento». «Ya veremos lo que trae mi padre», dijo al fin con tono desafiante. «Por ahora solo te diré que no intentes volver a espiarme. Ya conozco tus métodos, señor Finch, y no me agrada que me vigilen sin mi consentimiento». Alistair no halló una respuesta inmediata. La contempló en silencio, reconociendo que tenía razón. Él la había vigilado, no solo por su misión de descubrir los negocios ilegales de Lord Beaumont, sino también por un impulso que, en su fuero interno, reconocía como deseo de protegerla. Pero ella no le concedió oportunidad de explicarse más. En un movimiento ágil, subió a la montura y espoleó a Oscuro, emprendiendo un galope rápido que dejaba tras de sí el aire cargado de resentimiento y anhelo reprimido. Fue la primera señal del día de que la contención mutua pendía de un hilo. Tras el encuentro matutino en las caballerizas, Alistair se dirigió a la biblioteca, su supuesto lugar de trabajo. Se cerró allí con un par de libros abiertos, fingiendo preparar las lecciones de historia y etiqueta. En realidad, su mente bullía con pensamientos contradictorios. 1. Deber ante la corona. Sabía que su misión principal consistía en recopilar pruebas contra Lord Beaumont, cuyas actividades mercantiles se sospechaba que rozaban el contrabando y la traición. Debía informar lo antes posible, entregar la evidencia que había encontrado
y permitir que las autoridades tomaran cartas en el asunto. 2. Preocupación por Anneliese. Cada nueva sospecha acerca de las acciones de Lord Beaumont apuntaba a consecuencias graves para la familia. Si las autoridades confiscaban sus bienes o lo arrestaban, Anneliese se vería salpicada por un escándalo que acabaría con su reputación y su estabilidad. ¿Podía Alistair permitir que eso ocurriera? 3. Sus propios sentimientos. A pesar de que intentaba negarlo, cada vez que Anneliese lo miraba con aquellos ojos llenos de rebeldía y orgullo, sentía un latido en su pecho que no podía ignorar. Esa atracción representaba un peligro. Ponía en riesgo su objetividad y su determinación de cumplir la misión. Con la cabeza apoyada en una mano, releía sus notas mientras el corazón le ardía. ¿Cómo mitigar el daño hacia ella?, se preguntaba. Si denunciaba a Lord Beaumont sin más, Anneliese quedaría indefensa. Pero si demoraba la acción, podría perder la oportunidad de frenar un crimen que, al parecer, involucraba a gente sin escrúpulos. «Maldita sea», susurró, golpeando suavemente la mesa con la punta de los dedos. No había una solución clara ni fácil. De pronto, un golpe suave en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. «Señor Finch», anunció la voz de la señora Thatcher, el ama de llaves. «La señora Clarissa desea que le ayude a revisar unas cuentas de la casa». Alistair tomó aire, guardó deprisa sus anotaciones en un cajón y salió de la biblioteca con el gesto serio. Su misión podía esperar unos minutos, pues debía conservar la apariencia de tutor y colaborador en temas administrativos. Pero en su interior, la lucha no cesaba. He de encontrar un modo de proteger a Anneliese de la ruina, cueste lo que cueste. A media tarde, Anneliese deambulaba por los jardines traseros, tratando de aplacar la inquietud que le provocaba la próxima llegada de su padre. Aunque nunca había sentido una relación cálida con él, más bien, se trataba de un vínculo de autoridad y obligaciones. Presagiaba que el reencuentro sería tenso. Tras los hallazgos en su despacho y los rumores de contrabando, ya no podía mirarlo con la ingenuidad de antaño. ¿Quién es realmente Lord Beaumont?, se preguntaba con una punzada de amargura. En esas, oyó el crujir de la grava tras ella. Se volvió, y por un instante, su pulso se aceleró al ver que se trataba de Alistair. Mantuvo la barbilla alta, como si quisiera recordarle que ella seguía sin confiar. Pero él, con semblante serio, alzó una mano en gesto conciliador. «No vengo a importunarte», dijo con voz calma. «Solo necesitaba hablar, sin testigos ni formalidades». Anneliese no respondió de inmediato. Había un arriate de flores a un lado, y el aroma a lilas impregnaba el ambiente, creando una atmósfera casi bucólica, que contrastaba con el torbellino emocional que los envolvía. «Habla», concedió ella, abrazándose a sí misma como si con ello erigiera un escudo. Alistair dio un par de pasos adelante, sin atreverse a acercarse demasiado. Parecía medir cada movimiento para no asustarla ni acorralarla. «Sé que dudas de mí», empezó, «y estás en tu derecho. No puedo contarte todo lo que sé, ni todo lo que soy, pero quiero que tengas presente que no deseo dañarte». Ella dejó escapar una risa seca. «Ya me lo has repetido varias veces. Me pregunto si pretendes convencerme o convencerte a ti mismo». El tutor se quedó callado. No podía negarlo. Él mismo luchaba contra el conflicto de sus emociones. Decidió, sin embargo, dar un paso honesto. «No planeo destruir a tu familia», musitó. «He descubierto pruebas de que tu padre se halla en tratos muy turbios, y hay personas poderosas que quieren enjuiciarlo». Anneliese sintió una punzada en el pecho al escuchar una confirmación tan directa. «No solo son rumores», pensó. «Está a punto de suceder algo grave». «¿Y qué pasará con el resto de nosotros cuando el escándalo estalle?», susurró. «La reputación de la familia quedará por los suelos. Perderemos nuestra posición». Se interrumpió, mordiéndose el labio. «¿Y mi herencia?», se obligó a no añadir. Anhelaba la libertad de disponer de su vida, pero comprendía que, en ese mundo, la herencia y el buen nombre eran factores decisivos para su futuro. Alistair tragó saliva, sabiendo que aquella pregunta no tenía respuesta fácil. Se atrevió a mirarla a los ojos. «Por eso estoy aquí», dijo con sinceridad, «porque creo que, si se hace con cuidado, tu padre podría rendir cuentas sin arrastrarte a ti por completo».
Ella ladeó la cabeza, tratando de discernir la veracidad de sus palabras. Sentía una enorme tentación de gritarle que se largara, que se llevara sus secretos y su misión al diablo. Sin embargo, algo en su interior le gritaba que necesitaba su ayuda. Él, de algún modo, podía ser la única persona capaz de mediar en esa tormenta venidera. En ese instante, un soplo de viento revolvió el cabello de Annelies, y por reflejo, ella llevó una mano a su frente para sujetar un mechón suelto. Alistair, con un impulso que no pudo reprimir, alzó la suya para apartarle la hebra con suavidad. El contacto de sus dedos fue mínimo, un roce fugaz, pero bastó para que la joven sintiera un latido dolorosamente intenso en su pecho. «No hagas eso», masculló dando un paso atrás. «No juegues conmigo». Alistair retiró la mano, con expresión de cierta congoja. «Lo siento», musitó, alzando brevemente la vista al cielo. «Te prometo que no lo haré más, si eso te incomoda». «No es incomodidad», corrigió Annelies, mordiéndose la lengua. «Es que...». No halló las palabras para expresar el caos que la invadía. El ardor en su garganta se mezclaba con el deseo de recostarse en su pecho y olvidarse de todo. Pero no podía. «El peligro es demasiado real», se recordó. Por ello, con la voz más firme que pudo, sentenció. «Está bien, te creeré hasta cierto punto. Pero si hay una forma de evitar la ruina total, exijo saber qué planeas». Los ojos de Alistair brillaron, agradecidos por aquel voto parcial de confianza. «Se me ocurren un par de caminos», confesó. «Necesito ganarme la cooperación de Lord Beaumont cuando regrese, para que no sea una confrontación directa. Si él entrega cierta información y colabora, puede que la corona sea benévola». «¿Y cómo piensas convencer a mi padre de eso?» Annelies arqueó una ceja. «Es un hombre orgulloso, no se doblega fácilmente». El tutor inspiró hondo. «Tengo credenciales suficientes para forzar su mano», admitió con ambigüedad. «Pero no quiero llevarlo al límite de la humillación, por ti». La joven se mantuvo en silencio, asimilando lo que implicaba aquel plan. Él intenta una suerte de mediación secreta, pensó, conmovida en parte y recelosa en otra. ¿Puedo fiarme de que lo hace por mí y no por su propia conveniencia? El sol ya estaba alto, y el calor se hacía más intenso en el jardín. Annelies se removió inquieta, notando de nuevo la cercanía física y el peligro que irradiaba esa tensión. Aún así, no podía desprenderse de la evidencia de que, por extraño que fuera, Alistair parecía la única persona que, de verdad, quería ayudarla. «Lo discutiremos cuando mi padre regrese», concluyó, intentando mantener la compostura. «Pero tú y yo...». Se quedó a medias, sin atreverse a completar la frase. «Tú y yo somos un problema en sí mismos», quiso decir, pero se detuvo. Alistair, como si adivinara el final, bajó la mirada, en parte resignado, en parte colmado por un anhelo que no podía permitirse. «De acuerdo», susurró él. La tarde transcurrió con una calma engañosa. Lady Clarissa insistió en que Annelies se reuniera con ella para repasar la lista de invitados a la inminente recepción en honor a Lord Beaumont. La joven, incapaz de rehuir, dedicó varias horas a fingir interés en nombres que poco le importaban. Mientras tanto, Alistair se recluyó en el despacho de la biblioteca con varios papeles, analizando la mejor forma de abordar a Lord Beaumont y, al mismo tiempo, resguardando a la heredera de un escándalo demoledor. Pero el atardecer trajo consigo una nueva ocasión de roce. Annelies, obedeciendo la rutina de las lecciones, compareció en la sala de música para repasar su repertorio al clavicémbalo. A esas alturas, las lecciones se habían vuelto un pretexto penoso para confrontar la tensión. Sin embargo, Lord Beaumont había insistido en que su hija perfeccionara la ejecución musical y la etiqueta, y Alistair no podía hacer otra cosa que cumplir con el papel de tutor. «Venga», la invitó, señalando el instrumento. «Interpretemos esa pieza que estaba ensayando antes del baile». Ella asintió con recato, tomó asiento y colocó los dedos sobre las teclas. La música fluyó en acordes suaves, llenando la habitación con una melodía de aire melancólico. Alistair se situó a su lado, corrigiendo mínimas posturas de su mano, pero sin tocarla más de lo estrictamente necesario. Lo último que ambos deseaban era un contacto que volviera a desatar la atracción latente.
Sin embargo, la proximidad hacía que el aire se espesara. El tutor sentía el aroma floral del cabello de Annelies, y a ella la inquietaba sentir su respiración tan cerca. Tras unos minutos, la pieza concluyó, dejando un silencio cargado de electricidad. «Ha mejorado», elogió él, con voz suave. «Sus manos no titubean al cambiar de compás». «Gracias», respondió ella, rozando con la vista las partituras. «No sé si este virtuosismo servirá de mucho si la reputación de mi familia se viene abajo». Alistair la miró con un matiz de compasión en los ojos. Extendió un brazo para retirar la partitura, y entonces, como en un descuido, sus manos se rozaron. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Esta vez, ninguno retrocedió al instante. La mirada de Annelies se clavó en la de él, desafiante y vulnerable a la vez. «No hagamos esto», murmuró ella, y al mismo tiempo su aliento se entrecortaba. «No quiero hacerte daño», replicó él con sinceridad, «pero no puedo negar». Las palabras se le ahogaron en la garganta, mientras la música silenciosa de la sala parecía instigar la inminencia de un beso que ambos anhelaban y temían. Un paso más, y caerían en esa trampa de la atracción que los consumía. Sin embargo, el eco de los pasos de un sirviente en el pasillo los hizo reaccionar. Alguien cruzó por delante de la puerta entreabierta, y ambos se separaron con rapidez, temiendo que un escándalo se cerniera sobre ellos. El sirviente ni siquiera se percató de la escena, pero el sobresalto había bastado para cortar el momento. Annelies se puso en pie y se apartó, llevándose la mano al pecho para calmar el corazón desbocado. Alistair cerró los ojos un segundo, maldiciendo en silencio la espiral de deseo y culpa en la que estaba atrapado. «No podemos seguir así», pensaron ambos casi al unísono, aunque ninguno lo expresó en voz alta. Annelies, en medio de su desesperación por entender mejor a aquel hombre, decidió que había llegado la hora de lanzarse a la ofensiva. Sabía que él guardaba secretos, y que, si no los compartía con ella, no podrían enfrentar unidos la tormenta que se avecinaba. Así pues, tomó la determinación de sonsacarle algo más sobre su pasado. Para ello, durante la cena, pidió que Alistair la acompañase a la mesa alegando que quería repasar cuestiones de etiqueta en la conversación. Lady Clarissa, entretenida con otros menesteres, no se opuso, y así quedó conformada una pequeña reunión en el comedor donde, curiosamente, terminaban sentados solo Alistair, Annelies y unos pocos sirvientes que atendían el servicio. «Entonces, señor Finch», empezó ella tras un rato de comentarios superficiales, «cuénteme algo de su vida anterior a llegar aquí. ¿Dónde se formó? ¿Quién lo recomendó a mi padre?» Una chispa de alerta se encendió en los ojos de Alistair. Comprendía su intención, pero no podía esquivar la pregunta sin levantar aún más sospechas. «Estudié con un reputado maestro de lenguas y artes en Londres», dijo, eligiendo sus palabras. «Hice contactos con ciertos círculos de la nobleza que valoraban mi destreza en la enseñanza. De ahí surgió la recomendación hacia Lord Beaumont». «¿Y por qué aceptó trabajar aquí, tan lejos de Londres?», insistió Annelies, con fingida indiferencia. «Hay muchas casas nobles en la capital que habrían requerido sus servicios». El tutor ladeó la cabeza, fingiendo una sonrisa educada. «Tu padre paga bien», soltó en un intento de excusa, y, además, prefería un entorno más tranquilo, alejado del bullicio citadino. Una risita sarcástica asomó en la comisura de los labios de Annelies. «¿Tranquilo?», repitió con ironía. No sabía que la mansión Beaumont era sinónimo de paz y sosiego. Él se encogió de hombros, sin dejar de mirarla con un atisbo de complicidad. Los sirvientes, por su parte, se mantenían a una distancia suficiente como para no inmiscuirse, aunque algunos no podían evitar lanzar miradas curiosas. «Digamos que me agradó la perspectiva de un reto», zanjó Alistair, volviendo la vista a su plato. La cena continuó con más silencios que frases. Annelies, sin obtener grandes revelaciones, se sintió frustrada. «Sigue ocultándome gran parte de su historia», pensó. Sin embargo, también percibió que sus preguntas lo incomodaban, lo que la llevó a confirmar que, ciertamente, su tutor no era simplemente un hombre culto en busca de empleo. Al terminar, se excusó para marcharse a su habitación, alegando cansancio. Alistair la despidió con un leve gesto de la cabeza, mordiéndose la lengua para no rogarle que se quedara. Sentía que cada intercambio, cada roce, los conducía a un abismo que a la vez anhelaban y temían.
La mansión cayó en la penumbra, con los sirvientes retirándose poco a poco a sus dependencias. Solo la luz de las lámparas en los pasillos iluminaba tenuemente las rutas principales. Annelies, en su alcoba, llevaba un rato sin dormir, paseándose de un lado a otro en camisón, intentando acallar la voz de su conciencia. ¿Estoy enamorándome de un espía?, se preguntaba con angustia. ¿Acaso es posible amar a un hombre que podría destruir a mi familia? Por su parte, Alistair se hallaba sentado en el escritorio de su habitación, con los papeles de su investigación esparcidos. No se atrevía a redactar el informe final. Temía que, al entregarlo, firmaría la sentencia de Lord Beaumont, y con ella, el sufrimiento de Annelies. «Debo encontrar una alternativa», dijo en voz baja. «No puedo permitir que ella lo pierda todo». En ese instante, oyó un leve golpe en la puerta. Su corazón dio un brinco, pues no esperaba visitas a esas horas. Con precaución, guardó sus notas en el doble fondo de su maleta y se acercó a abrir. Al hacerlo, se encontró con Annelies, envuelta en una bata ligera sobre su camisón, temblando de nerviosismo. «No podía dormir», confesó ella con las mejillas encendidas. «Necesito respuestas». Alistair abrió más la puerta para dejarla pasar. Cerró con cuidado para no llamar la atención de nadie que pudiera deambular por los pasillos. El solo hecho de que estuvieran juntos, a solas, en su cuarto, era una imprudencia que podía costarles muy caro. Pero la urgencia de la situación y las emociones reprimidas superaban las normas. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando no dejarse llevar por la turbación que le causaba verla en esa indumentaria. Ella se detuvo en medio de la habitación, contemplando la chimenea apagada y la cama impecable. El ambiente estaba impregnado del perfume sutil de Alistair, y aquello la ponía en un estado de alerta y deseo. «No soporto esta incertidumbre», dijo con un temblor en la voz. «Me resulta imposible pensar que llegarán caballeros de la corona, arrestarán a mi padre y yo quedaré en la calle. Y peor aún, no soporto ignorar quién eres realmente». Alistair sintió un nudo en la garganta. «Está dándome una última oportunidad de sincerarme», comprendió. «Te daré la información que necesites para sentirte tranquila», prometió, avanzando un paso. «Pero no puedo revelarlo todo. Todavía no». Annelies apretó los puños. Estaba harta de misterios a medias. «Trabajas para la corona, ¿verdad?», soltó de pronto mirando de frente. «¿Eres un investigador, un espía o algo parecido? ¿O me equivoco?». A Alistair se le heló la sangre. Aquella pregunta directa no le dejaba margen para las evasivas habituales. Si mentía, ella lo sabría. Si confirmaba, daba un paso irreparable. Un silencio denso se extendió entre ambos, tan tenso que parecía que el aire se detuviese. «El deber me obliga a…», empezó, sin terminar la frase. «Responder», completó ella, con un brillo de determinación en los ojos. Alistair bajó la mirada. Con un suspiro de derrota confesó: «Digamos que tengo una misión oficial. No soy un simple tutor. Investigo a Lord Beaumont por posible contrabando y otras actividades que atentan contra los intereses del reino». Un estremecimiento sacudió a la joven. Pese a sospecharlo, oírlo de sus propios labios tenía un impacto demoledor. «Así que me usaste como vía para entrar en la mansión y buscar pruebas», murmuró, con un dejo de dolor. «¿Cierto?». Alistair notó la herida que abrían sus palabras. Era verdad que su llegada a la casa había sido fruto de ese plan, pero no lo era todo. «Sí», concedió con voz ronca. «Así empezó. Pero las cosas cambiaron en cuanto te conocí». «¿Cambiar?», repitió ella con una mueca. «¿A qué te refieres?». Él la miró con esa mezcla de arrepentimiento y ternura que a ella tanto la descolocaba. Dio un paso más, hasta que casi podía oír el latido agitado del corazón de la joven. «Creo que…», susurró, tragando saliva. «Me importa mucho más tu bienestar del que jamás habría imaginado». El silencio volvió a reinar. Annelies sintió que su coraza de orgullo se resquebrajaba, pese a que su razón le gritaba que debía ser cauta. Su corazón, en cambio, latía con un temblor esperanzado. ¿De verdad le importo? ¿O es solo otra artimaña?, se preguntó. Pero en la mirada de Alistair reconoció una sinceridad desgarradora que la conmovió. «Si de veras te importo», dijo con la voz ronca de la emoción, «no me ocultes nada sobre mi padre. Dime qué le espera,
¿Qué puedo hacer para no perderlo todo? Alistair acarició con suavidad el borde de la chimenea apagada, buscando las palabras. Quería confesarle el plan para presionar a Lord Beaumont a colaborar y evitar un escándalo mayor. Pero cada detalle se hallaba lleno de riesgos. Te lo diré, afirmó al fin. Haré lo posible porque el golpe sea menor. Aunque, repitió ella sintiendo un escalofrío, puede que aún así la corona decida actuar sin miramientos. Él asintió, con expresión dolida. Tienes razón, pero si logro convencer a mis superiores de que Lord Beaumont no es el eje principal, sino un engranaje menor, quizá tu familia conserve algo de honor. La joven cerró los ojos, aliviada y asustada a la vez. Al menos hay un plan, pensó. Un plan incierto, pero un plan. Entonces, ocurrió lo inevitable. Sus miradas volvieron a encontrarse, iluminadas por la llama de la confesión que, al fin, había salido a la luz. Ahora ella sabía parte de la verdad. Alistair era un enviado de la corona, un investigador clandestino. Y él había admitido que sus sentimientos hacia ella habían trastocado la misión. Gracias, susurró Anneliese, sintiéndose repentinamente vulnerable. No sé cuánto dolor me causará todo esto, pero prefiero la verdad. Alistair avanzó, acercándose lo suficiente para que los latidos de sus corazones resonaran en el reducido espacio. Te prometo que haré lo que esté en mi mano, repitió, posando una mano temblorosa sobre el brazo de la joven, a modo de consuelo. Anneliese no retrocedió esta vez. Se sorprendió aferrándose a aquella mano, como si fuera la única tabla de salvación en medio de un naufragio. Notó la calidez de su contacto y el ligero temblor que también sacudía a Alistair. Estaban, al fin, sin máscaras. El roce de sus dedos era demasiado íntimo para una hora tan tardía, para un aposento sellado y para la distancia social que se suponía debían mantener. Anneliese, con el corazón desbocado, levantó la mirada hacia él. Un temblor de deseo la estremeció, recordando las veces en que casi se habían besado. «Esto es una locura», murmuró él, inclinado hacia su rostro. «Podríamos acabar muy mal si alguien nos encuentra así, o si nos dejamos llevar». «Lo sé», aceptó ella con un hilo de voz, «pero…» No completó la frase. Sus labios, temblorosos, se debatían entre el miedo y la necesidad. Él alzó la otra mano, acariciando con delicadeza la mejilla de la joven, justo como había hecho aquel día en el invernadero. Un suspiro escapó de sus labios. Aunque sea un instante, pensó Anneliese, necesito sentir que no todo es traición y mentiras. La tensión se resolvió en un beso breve y trémulo, cargado de temores y anhelos contenidos. Fue un contacto dulce, pero lleno de la urgencia y la culpa que los envolvía. Cuando se separaron, ambos sintieron que una parte de su alma se había prendido fuego. «Dios», susurró ella, llevando una mano a sus propios labios. «¿Qué estamos haciendo?» Alistair respiró hondo, reculando un poco. Acarició el dorso de su mano con la suya, en un gesto involuntario de ternura. «Haciendo aquello que juramos no hacer», dijo con amargura. «Acercándonos demasiado, poniendo todo en riesgo». Pese a la confusión, Anneliese no sintió arrepentimiento, sino un creciente temor a la realidad que los esperaba al otro lado de esa puerta. El beso había sellado su situación. Ahora estaban involucrados de forma mucho más personal, y las consecuencias de una traición o un escándalo serían todavía más devastadoras. Tras unos segundos de silencio, ella se separó con suavidad, intentando recomponer su bata. «Debo irme», balbuceó, sintiendo un hormigueo extraño en el cuerpo. «No quiero que nadie me vea aquí». Alistair asintió, frotándose la sien con gesto preocupado. «Ve, por favor», respondió. «Y cuídate». Anneliese se marchó con el corazón acelerado, consciente de que esa noche el sueño no le llegaría fácilmente. Alistair, por su parte, se dejó caer en el sillón, con la respiración entrecortada. Se sentía culpable por romper las reglas, y a la vez, incapaz de negar el anhelo que lo empujaba a protegerla y amarla. La trampa de la atracción ya se había cerrado sobre ellos. Con esa confesión inacabada, el día concluyó en la mansión Beaumont. En un rincón del despacho prohibido permanecían documentos que probaban la complicidad de Lord Beaumont en delitos graves. En la alcoba de Anneliese y el aposento de Alistair,
late el recuerdo de un beso de fuego y peligro. Ambos tenían razones diferentes para resistir a esa atracción, pero lo cierto era que ya no podían negarla. Ella temía ser controlada, manipular su destino. Él temía fallar a su misión y a su código de honor. Aún así, el corazón los acercaba, redoblando los latidos cada vez que sus miradas se encontraban. Sabían que Lord Beaumont llegaría en cualquier momento, que la corona exigiría respuestas, que la reputación y el patrimonio de la familia estaban al borde del abismo. Y, en medio de esa vorágine, la llama de la atracción amenazaba con desbordarse, consumiendo sus voluntades y lanzándolos a un desenlace incierto. Este capítulo de la historia se cerraba con un beso furtivo, un acuerdo implícito de protección mutua y la convicción, en ambos, de que el camino que habían iniciado no tendría marcha atrás. En el umbral de las puertas se dibujaba ya la silueta de un padre envuelto en secretos, de una hija al filo de la ruina y de un espía que no podía contener los dictados de su corazón. Al fin y al cabo, la peor trampa no eran las intrigas políticas o los negocios ilegales, sino la atracción insoslayable que se había instalado entre Anneliese y Alistair, devorando sus certezas y marcándoles un destino que solo ellos, con dolor y coraje, podrían escribir.